Hazlo más lento, ordenó la señora. Pero él no se detuvo. Aviso. Esta historia contiene referencias a violencia sexual y esclavitud. Se narra con respeto y sin detalles gráficos. Si este tema te afecta, en la descripción encontrarás recursos de apoyo y lecturas recomendadas. El amanecer en la facenda venía envuelto en humo de fogón y en el olor fuerte del café. La luz quebraba las tejas de barro, trepaba por la madera gastada de la casa grande y se derramaba sobre la penumbra donde dormían los hombres y las mujeres de la senzala. El terreno olía a tierra removida, a caballos, a hojas secas. Los pasos de las criadas resonaban como si la jornada misma marcara la respiración del lugar. Domingos tenía manos grandes y una mirada contenida que siempre parecía calcular distancias. Era joven, aunque en las manos llevaba el peso de generaciones, la memoria de su madre, la voz de Cefa nombrando cada cosa antes de que se la llevasen. Aprendió a distinguir la madrugada por el silencio de los perros, por el crujir de las tablas en el patio de la senzala. Aprendió también a moverse sin atraer la atención, porque el silencio era a veces la única protección que les quedaba. Había algo en Domingos que la casa no esperaba. Sabía leer. No era habilidad de ostentación ni vanidad. Era una llave escondida bajo la manga. Algo que le había dado Isaura, una mujer de pocas palabras y manos pacientes, como quien entrega una botella de agua en medio de la sed. Isaura, llamada Yura por algunos, se sentaba en la penumbra con una lamparilla pequeña y una pila de papeles que nadie más debía tocar. Le enseñó las letras en susurros, a la hora en que los vigilantes eran sombras y las contraventanas cerradas. Le mostró que las palabras podían nombrar un árbol, una enfermedad, un remedio, que las letras encajaban como piezas en la memoria y le devolvían el nombre a lo que la casa grande intentaba borrar. Domingos guardaba un trozo de papel doblado, con las primeras líneas que Isaura le había dictado. Su propio nombre, la palabra pan, la cifra de la sal, lo escondía dentro de la ropa, junto al corazón. Cuando nadie miraba, en la noche, tocaba esas palabras como quien toca un talismán. Esa lectura era su acto de resistencia íntimo, un modo de recordar que el cuerpo que trabajaba en el campo tenía también un nombre que no pertenecía a la casa. La casa grande tenía reglas que se cumplían incluso cuando no se pronuncian. La señora, Mariana, hija del coronel Jacinto de Albuquerque, andaba con medias de seda y pasos que parecían marcar la cadencia de la casa. Tenía el rostro de una mujer que sabe que su palabra es ley. Nadie cuestionaba su voz cuando pedía, mandaba, reclamaba. El coronel, por su parte, gobernaba con la lógica de quien piensa que todo tiene precio. Tierra, hombres, reputación. Don Jacinto calculaba pérdidas y ganancias como si fuera un patrón de tienda, midiendo honor con la misma vara con la que medía la caña. La llamada vino por una excusa doméstica, una ventana que no cerraba, un vidrio astillado. Domingos fue convocado porque sabía arreglar, porque era de los que podía tocar la madera con la seguridad de quien conoce sus vetas. Lo llevaron hasta la sala principal. Allí, entre cortinas perfumadas y muebles de lujo, la señora lo miró como quien mira un objeto utilizable. Ordenó que trabajara despacio. Dijo, hazlo más lento. La frase cayó como una orden más, pero esa orden fue la cadena que abrió una puerta mucho más pesada. Con esa indicación, se impuso una voluntad. Se definió un tiempo que no le pertenecía a él. Lo que vino después no necesita ser contado en detalles. Basta decir que en esa petición hubo imposición, que la autoridad usó su ventaja, y que el resultado fue la pérdida de una intimidad que nadie tenía derecho a violar. Esa imposición dejó en Domingos una herida que no se vio, porque la casa grande no medía las marcas interiores como marca las tablillas y las cuerdas. Pero la herida existió, y le alteró el rostro y la manera de guardar silencio. Lo que quedó después no merecía adornos. Domingos no gritó para que lo oyeran. Las paredes de la casa eran sordas y los oídos del poder selectivos. Volvió a la senzala con la mirada encogida, sujetando el trozo de papel como si fuese lo único que lo conectara con sí mismo. Isaura, cuando lo vio, inclinó la cabeza y le ofreció una taza de café que no dijo más palabras. Joaquim, un anciano de voz rasposa,
Acarició su brazo y solo murmuró: «No lo dejes, hijo. Guarda las letras». Benedito cubrió su espalda con silencios protectores. María das Dores le llevó ungüentos, plumero de palabras antiguas que curaban en la paciencia. La comunidad supo, y no supo. Hubo miradas, hubo pasos que se hicieron más cortos, hubo un rumor que se volvió como niebla. Nadie podía afirmar en alta voz lo que cada uno intuía. La senzala aprendió a protegerse con pequeñas ceremonias, compartir el pan en un silencio pesado, ofrecer una sábana adicional, quedarse en la puerta cuando la noche traía vientos extraños. Se organizaban gestos, no juicios. La opinión pública de la hacienda permanecía cerrada a cualquier cuestión que comprometiera el honor de la casa grande. Entonces llegó la otra noticia. Mariana estaba embarazada. En la casa grande se rompieron las costuras de la paciencia. El coronel, al oír la noticia, parpadeó como quien detecta una grieta en un negocio rentable. No hubo una investigación que buscara justicia. Hubo una medida que prefería preservar la apariencia. La lógica fue simple y brutal. Para cuidar la reputación, para impedir el escándalo que podría corroer la posición social, había que sacar del mapa aquello que resultara incómodo. Domingos, que era trabajador eficiente y conocido por sus manos y su silencio, pasó a ser la variable incómoda en una ecuación de honor. La deliberación tuvo el tono seco de las cifras. Don Jacinto llamó a hombres de su confianza, calculó la cifra que pondría su asunto en orden. Pensó en la venta como quien ordena mercadería, un trabajador de firmeza, un precio que compense la complicación. Nadie habló de reparación, de escucha, de verdad. Se habló de protección, de mercado, de transferencias. Al final, se decidió vender a Domingos. No porque fuera culpable de algo probado, sino porque para el coronel eso era más fácil y más probatorio. La casa grande cortaba el problema de raíz. La subasta fue un rito frío. Los hombres que trataban con ganado y personas se reunieron con sus hojas de cálculo inmóviles. Ojos que evaluaban fuerza, salud, utilidad. Domingos fue presentado con la objetividad de quien muestra una mercancía. Cada palabra, bueno para la labranza, fuerte en las manos, joven, era una medida que lo reducía a peso y precio. No hubo compasión institucional. La compasión se quedó en la senzala, en el patio, en las manos de Isaura que temblaron apenas. Benedito apenas tocó el hombro de Domingos, como quien entrega algo sin querer soltarlo del todo. Montaron a Domingos en una carreta. El sol, que tantas veces los había despertado en la senzala, ahora los hizo perderse en un polvillo que se pegó a la garganta y a la memoria. Antes de irse, Domingos alargó la mano hacia la casa, hacia la ventana que había arreglado. Sus ojos buscaron el papel doblado dentro de la ropa. Conservarlo era su pacto con la vida. Al bajar la vista, vio a Isaura, a Joaquim, a María, rostros simples que decían en silencio lo que no se podía decir en voz alta. Joaquim encendió una vela a la caída de la tarde, como quien enciende un faro para un navegante que ya no se encuentra en el mapa. No olvidar es un deber, parecía decir cada llama. El viaje fue lento y seco. El carruaje crujía, los cascos golpeaban la tierra y el mundo se reducía al movimiento de la carreta y al latido de su propio pecho. En las paradas halló gestos pequeños de humanidad. Una mujer que ofreció un trozo de pan. Un niño que le lanzó una palabra amable sin saber de qué se trataba su pena. Un viejo que al ver su mano abierta con el papel, asintió con respeto y deslizó un pedazo de carbón para que dibujara una letra en la madera de la carreta. Esos gestos eran diminutas terapias que no borraban la violencia, pero confirmaban que no todo en el mundo estaba en manos del poder. En la casa nueva, en una plantación distinta, o en la ciudad donde lo vendieron, la lógica fue otra vez la de la utilidad. Domingos trabajó el día. Durmió con el cansancio de quien se esfuerza para no pensar demasiado. Aún así, por las rendijas de las horas, fue permitiéndose lectura. Le costó al principio. La vergüenza y la fatiga eran capas que pesaban. Pero las letras, que Isaura le había enseñado con paciencia, no se oxidan. Encontró hojas, tiras de papel,
el borde de un libro viejo en la casa del nuevo patrón. Cada trazo le devolvía el nombre de las cosas, el nombre de la planta que soltaba el jugo para la fiebre, la palabra para la herramienta con la que labraba, el verso de una oración que alguien recitaba en la cocina. Domingos, en secreto, enseñó a un niño de la nueva senzala a trazar la primera A. Le leía palabras a escondidas, como quien ofrece abrigo en una noche helada. La lectura se convirtió en su talismán. A cada letra que recorría, recuperaba algo de sí mismo. No era olvido. Era una construcción cotidiana. Una reparación que no dependía de tribunales ni de los dictámenes del coronel. Empezó también a nombrar a los suyos en voz baja. Cefa, Isaura, Joaquim. Pronunciar esos nombres era volver a darles existencia más allá de la fachada de la casa grande. Si la casa podía arrebatar el cuerpo, no podía siempre arrancar la memoria. Y esa memoria, nutrida por las letras, se mantuvo firme. En los mercados, entre transacciones y mercancía, Domingos se cruzó con gente que conocía historias parecidas a la suya. No todas las miradas eran de desprecio. Algunas traían miradas cómplices, manos que pasaban pan sin anunciarlo. Hubo un día en que un viejo comerciante, al verlo repasando letras en el borde de una mesa, le habló con la voz de quien ha acumulado rutas. «Las palabras que guardas son las que nadie puede vender», le dijo. Nadie ofrecía soluciones rápidas, nadie prometía justicia. Pero las palabras, unidas, eran una forma de sostener la vida. Domingos comprendió que su resistencia no era un acto heroico aislado. Era un hilo que entraba en la trama de muchos otros hilos. Mientras tanto, en la senzala original, la memoria trabajaba a su modo. Joaquim, con la voz gastada, fue el que no permitió que el nombre de Domingos se borrara. Cada noche encendía una vela, como si prendiera un faro para que la ausencia tuviera un lugar. María das Dores preparaba una olla más grande los días de lluvia y dejaba un plato extra en la mesa. Isaura escribía en papeles ocultos las letras que les habían enseñado, para que nadie las olvidara. Cuenta la senzala que en una tarde de verano, las mujeres se reunieron, y con la voz baja, enseñaron a los niños a escribir el nombre de Domingos en la tierra y en la madera, para que la tierra misma lo contuviera. El acto de nombrar se convirtió en ritual. No fue una búsqueda de venganza, fue una apuesta mínima por la dignidad. Reunirse para nombrar a los ausentes era un modo de reconocer que la pérdida de un cuerpo no debe equivaler a la pérdida de la historia. La memoria colectiva operaba como reparación simbólica. No reclamaba castigos espectaculares, sino la persistencia de la verdad. Porque la verdad de lo sucedido no cabía en la cuenta fría del coronel, ni en la lógica mercantil. Esta verdad se sostenía en los nombres, en los papeles escondidos, en las canciones silenciadas que reaparecían en la risa de un niño. Con el tiempo, la senzala hizo su propio luto. No performativo, sino íntimo. Las generaciones nuevas crecieron con la enseñanza de que ciertas palabras eran sagradas: dignidad, nombre, memoria. Joaquim, ya muy viejo, reunió a algunos, y dijo una noche que había que encender una vela al amanecer y leer en voz alta una lista con los nombres de los que se habían ido. No olvidar es un deber, dijo. Esa frase se volvió un credo pequeño, repetido con la solemnidad de quienes saben que la memoria es quizá la única justicia posible en un mundo que muchas veces se resiste a juzgar. La historia de Domingos siguió en fragmentos. Hubo días en que iba a la ventana y miraba, imaginando la silueta de la facenda a lo lejos. Había noches en que dibujaba letras en la tapa de un cajón, y sus dedos temblaban al trazar la D de su nombre. En las manos de los más jóvenes, las letras se convirtieron en sentido práctico. Números, pesos, nombres de remedios. En la voz de las mujeres de la senzala, las palabras fueron un modo de educar a los suyos. Avisar sobre la vida, nombrar plantas, reconocer las rutas de los vientos. No hubo una señal de justicia judicial que compensara lo ocurrido. La casa grande no fue obligada a rendir cuentas con la misma claridad con la que ostentaba su riqueza. No hubo veredictos que armonizaran la historia. Lo que hubo fue otra cosa. Una paciencia obstinada y cómplice,
actos mínimos que reconstruyeron la dignidad por capas. La memoria, alimentada por las pequeñas resistencias, se volvió un modo de reparación simbólica. Había una verdad que persistía más allá de las decisiones del coronel. El de la senzala eran nombres que necesitaban ser pronunciados. En una ocasión, cuando la vejez de Joaquim lo dejó con la voz más rota aún, Domingos recibió la noticia de lejos. Joaquim había fallecido. Aquella noticia llegó como un corte, pero también como la continuación de un hilo. Antes de morir, Joaquim le había pedido a quien pudo escucharle que se guardaran las letras, que se siguiera nombrando. Esa petición se extendió como un mandato blando. Conservar los nombres, enseñar las letras, recordar sin espetar el rencor. Domingos, desde donde estaba, ató su palabra a ese pedido. No olvidar era no permitir que la Casa Grande dictara la memoria pública. Años después, cuando alguno volvió a pasar por la vieja facenda, por un comercio que en lugar de esclavitud había impuesto otro tipo de orden moderno, encontró una placa pequeña, simplemente colocada en la pared lateral de la senzala. No era reclamo de odio, era una inscripción sencilla, en memoria de quienes trabajaron y nombraron. Los nombres estaban, escritos con la letra de Isaura, en una hoja que alguien había empotrado allí. El gesto no borraba el pasado, pero ofrecía un espacio donde la historia podía reposar y ser llamada. Para la comunidad, aquella placa fue un acto de reparación simbólica. La Casa Grande ya no podía controlar del todo el modo en que se contaba la historia. La última escena es a la vez íntima y colectiva. En una noche en que la lluvia golpeó la teja con fuerza, las personas de la senzala se reunieron alrededor de una mesa con una vela en el centro. Fue Joaquim, entonces solo en la memoria de todos, el que les había dejado el mandato. No olvidar es un deber. Uno a uno, en voz baja, dijeron los nombres que tenían guardados. Al pronunciar Domingos, la vela pareció sacudir su llama en reconocimiento. Nadie pidió justicia espectacular. Se trataba de otra cosa. Nombrar para sostener, recordar para que el pasado no fuera un peso al que se le da la espalda. Domingos, lejos de la senzala, supo de ese gesto por cartas que a veces llegaban, por amigos de paso que le contaban la rutina de la casa. A veces, en la oscuridad de su habitación, desplegaba el trozo de papel doblado y lo leía. Cada letra era una cápsula de resistencia. La lectura no borró la violencia, ni curó por completo la deuda que el mundo le debía, pero le devolvió la capacidad de nombrarse a sí mismo y a sus ancestros. Saber que otros lo nombraban también le devolvía cierta paz. La memoria que su comunidad alimentaba era la reparación que estaba a su alcance. No olvidar es un deber. No olvidar es también un acto de reparación colectivo. Quienes quedaron se empeñaron en que la historia no se perdiera en la cuenta fría de las transacciones. La historia de Domingos no se consideró cerrada con su venta. Siguió viva en gestos pequeños, en la paciencia de Isaura, en la vela de Joaquim, en la sopa de María das Dores, en la palabra que Benedito no dejó de pronunciar cuando lo veía pasar. Esa forma de justicia, simbólica y cotidiana, es lo que quedó cuando las instituciones fallaron. Si esta historia te conmovió, y quieres que más voces olvidadas sean escuchadas, suscríbete. Escuchar es un primer gesto para que la memoria no se disuelva. Al final, lo que importa es que la violencia no pudo silenciarlo por completo. Aunque el cuerpo fue trasladado y vendido, Domingos no permitió que le arrebataran la facultad de nombrar. Mantuvo las letras como talismán, enseñó a otros a trazar la primera A, y dejó que su memoria se tejiera en la de quienes quedaron. Si sientes que esta historia te toca por una experiencia personal, o conoces a alguien que necesita apoyo, busca en la descripción organizaciones que acompañan a sobrevivientes de violencia y recursos sobre la memoria histórica de la esclavitud. Hay instituciones y colectivos que ofrecen escucha, orientación y material de consulta. Compartir lecturas y sostener relatos es también una forma de reparación. La historia se salva cuando se pronuncia en voz alta, con cuidado y con respeto. No olvidar es un deber. Que nombrar sea siempre una forma de cuidar a los que fueron despojados de su nombre. Compartir esta historia, leer, aprender y acompañar, son pasos pequeños que, juntos,
Construyen memoria.